¿Qué tal amigos? Los saluda Andrés Rocha Rojas y en este video les voy a platicar de uno de los personajes más importantes de la historia. Su nombre es Napoleón Bonaparte, quien al tomar el poder de Francia sacudió militarmente a Europa e hizo temblar al acérrimo rival de Francia, la Gran Bretaña. Napoleón Bonaparte es considerado el sucesor de Julio César. Fue un hombre con mucho carisma que cautivó tanto a civiles como a soldados franceses porque veían en él el ejemplo del hombre ambicioso que, a pesar de no contar con privilegios sociales y recursos económicos, confió en sus capacidades para llegar a lo más alto, cumpliendo así sus metas en un periodo turbulento en la historia de Francia, donde la monarquía mantenía muy distanciadas a las clases sociales. Los franceses veían en Napoleón la personificación de los ideales revolucionarios. En el año 1789, el régimen del rey Luis XVI pasaba por una crisis económica muy fuerte, ocasionada por la ayuda que el rey le brindó a los rebeldes americanos en su guerra de independencia contra la Gran Bretaña. Para sanar las finanzas del país, se incrementaron los impuestos, perjudicando directamente a la población, y eso causó un profundo descontento hacia la monarquía. Por eso, el 14 de julio de 1789, estalló la Revolución Francesa con el asalto a la Bastilla. El rey Luis XVI fue derrocado y posteriormente decapitado, al igual que muchos otros miles de miembros de la nobleza, y se instauró así la República Francesa. A raíz de la Revolución Francesa, los privilegios que la nobleza tenía en el ejército se eliminaron. Lo que sucedía es que los nobles eran los que ocupaban los cargos más importantes en el ejército, estaban reservados exclusivamente para ellos. Y a raíz de estas nuevas reformas en el ejército, muchos de esos nobles huyeron de Francia o fueron decapitados, y por lo tanto esos puestos o esos rangos militares quedaron vacantes. Y Napoleón Bonaparte y otros militares que no tenían privilegios sociales o que no eran miembros de la nobleza ocuparon rápidamente esos puestos. La vida de Napoleón es demasiado extensa y hasta la fecha se sigue estudiando la personalidad de Napoleón. Por eso solamente me voy a enfocar en algunos aspectos clave. Napoleón empezó a tener mucho éxito en el campo de batalla, empezó a dar muy buenos resultados y poco a poco se empezó a hacer famoso, se empezó a hacer notar entre los franceses. En cambio, el gobierno revolucionario francés no estaba teniendo una buena administración de las finanzas y también no estaba teniendo éxito en el campo de batalla. Por eso Napoleón tomó el poder en el año 1799, se convirtió en primer cónsul y en el año 1804 se coronó emperador de Francia. Así terminó la era del gobierno revolucionario francés e inició la era napoleónica. Napoleón reformó el ejército, lo bautizó con el nombre de la Grande Armée, que significa gran ejército, e implementó tres principios que guiaron el comportamiento de sus soldados: sacrificio por el bien común, fraternidad entre iguales y acceso a la carrera militar con base exclusivamente en el talento. Y fueron esos principios los que llevaron al ejército de Napoleón a mantener la supremacía militar en Europa por un poco más de una década. Napoleón tuvo que enfrentar a diversas coaliciones europeas. Napoleón tenía todas las características de un genio militar. Podía analizar grandes cantidades de información y llegar a conclusiones coherentes. Tenía valentía física, valentía moral, tomaba decisiones de forma decisiva y de forma audaz, entendía el lado humano de sus soldados. Además, era muy bueno para las matemáticas y eso lo ayudó mucho para desarrollar las estrategias en el campo de batalla. Una de las batallas más significativas de Napoleón Bonaparte fue la batalla de Austerlitz, también conocida como la batalla de los tres emperadores, la cual se llevó a cabo en el año 1805 y participaron Napoleón Bonaparte de Francia, Alejandro I de Rusia y Francisco I de Austria. Napoleón se llevó la victoria y puede considerarse una de sus victorias más gloriosas, porque derrotó a dos de los más poderosos emperadores de Europa. Tanto la estrategia como la moral de los soldados fueron claves para la victoria de Napoleón. Previo a la batalla de Austerlitz, Napoleón inspeccionaba personalmente a sus tropas, charlaba con sus soldados, hablaba de victorias pasadas y les daba grandiosos discursos donde les prometía la gloria. Y asimismo, algo que tenía Napoleón como parte de su estrategia era la rapidez de movimientos, algo esencial dentro de la ciencia militar. Hubo dos errores claves que cometió Napoleón Bonaparte. Número uno, que se creía incapaz de equivocarse. Y número dos, que le faltaba prever.
Cuando las campañas militares fuera de Francia, específicamente en el territorio europeo, fracasaban, Napoleón culpaba a sus comandantes, argumentando que no sabían interpretar o no sabían entender las instrucciones que les enviaba mediante las cartas. Pero también, cuando Napoleón estaba físicamente en el campo de batalla, no aceptaba sus errores, y muchos de esos errores los cometía por falta de previsión, tal y como sucedió en la campaña de Rusia. En el año 1812, Napoleón organizó un enorme ejército para invadir Rusia y derrotar de una vez por todas a los rusos. Cerca de Moscú se libró una batalla conocida como la Batalla de Borodino, donde no hubo un claro vencedor, tanto franceses como rusos tuvieron bajas muy sensibles. Y Napoleón, cuando entró a Moscú, se dio cuenta que los rusos habían incendiado y destruido todo, y no le quedó otra opción que emprender la retirada. Y no contó con un enemigo natural e invencible, el frío. Y de aproximadamente 690,000 soldados que participaron en la campaña de Rusia, solamente quedaron 93,000. Y esto marcó el declive de la era napoleónica. Napoleón no tuvo buenos resultados en el campo de batalla después de la campaña de Rusia. Lo obligaron a renunciar al poder y fue exiliado a la isla de Santa Elba en el año 1814. Logró escapar, organizó un ejército, pero fue derrotado decisivamente en la batalla de Waterloo en el año 1815. Fue desterrado a la isla de Santa Elena, donde pasó el resto de sus días hasta que falleció en el año 1821. De hecho, se dice que Napoleón en su lecho de muerte todavía seguía dándole vueltas a la campaña de Rusia, meditando, pensando, reflexionando lo que sucedió, lo que hizo mal, por así decirlo, durante la campaña, pero nunca admitió el error de no haber previsto varias cuestiones estratégicas y climatológicas. La reflexión es muy sencilla, es muy obvia. Como seres humanos cometemos errores. Y muchas veces no nos gusta aceptar nuestros errores, nos justificamos o culpamos a los demás. Por eso es muy importante tener humildad, aceptar nuestros errores, aceptar la consecuencia y responsabilidad de nuestros actos y pedir disculpas si es necesario. Para evitar los descuidos del día a día hay que tener un orden, hay que organizar nuestras cosas, no hay que dejar todo para el último. Hay que retirar de nuestro espacio personal o nuestro espacio de trabajo todas aquellas cosas que no necesitemos. Ahora bien, muchos errores los cometemos por falta de previsión. A todos nos gustaría tener una máquina del tiempo para corregir los errores que cometimos en el pasado. Cuando somos más chicos no medimos la consecuencia de nuestros actos y al paso del tiempo nos acordamos y nos remuerde la conciencia por todos aquellos actos que no debimos haber cometido. Por eso es muy importante no ser impulsivos, no tomar decisiones cuando estamos enojados, y esto hay que fomentarlo en las nuevas generaciones. No hay que hacer sentir mal a alguien por algo físico, algo intelectual. No hay que agredir físicamente a alguien. Es muy importante, ante todo, pensar antes de actuar. Eso es todo en este video. Si quieren conocer más de Napoleón Bonaparte y sus enseñanzas en nuestra vida presente, los invito a descargar mi libro Liderazgo Valiente en las Organizaciones. Debajo de este video se encuentran las ligas donde lo pueden encontrar en los idiomas español e inglés. Hasta la próxima.